Bien. Yo te escucho súper bien. ¿Tú me escuchas? Ya, perfecto. ¿Cómo has estado? Qué bueno, hace mucho frío nomás, por lo menos acá en Santiago. Sí. Sí. Bueno, ¿viste algo de lo que te mandé? Ya. ¿Aparecieron algunas dudas o algo al respecto? Ya, perfecto. Ya, súper bien. Entonces vamos a revisar eso. Mira, te cuento lo que he pensado de la metodología para trabajar y lo que hemos hecho las veces anteriores. Vamos a ver los contenidos, revisar los contenidos de lo que toma cada clase y luego vamos a realizar ejercicios pero ejercicios oficiales de esas temáticas. ¿Ya? Entonces primero vamos a los contenidos y después vamos viendo ejercicios pero oficiales, o sea, de pruebas de años anteriores. Así que, dame un momento. Mira, hoy día se lanzó dos informaciones. Una que es las normas del proceso de admisión y la nómina preliminar de carrera, por si lo quieres revisar. Eh, sí, en la página del DEMRE, ahí está la información que hoy día mismo liberaron. Entonces ahí aparece el listado de carreras oficiales y las normas del proceso, que igual es bueno leerlas porque ahí están todas las dudas que uno puede tener. Ya, entonces te voy a compartir la pantalla. Ya, ahí debería estar viéndose. Ya, súper. Me olvidó ponerla. Ahora sí. Me faltaba poner la pizarrita electrónica. Ya, ahora sí. Entonces, lo primero que teníamos que ver la clase de hoy día, según nuestra planificación, era el tema de... ¿Sabes cuál? Ondas. Pero, ¿qué cosa en particular de ondas? Súper. Sí, mira, en la PSU este año, y bueno, en todos los años anteriores, en el tema de física entran, bueno, están los ejes de ondas, energía, mecánica, macrocosmos y microcosmos. Ese es como para todos. Y en particular en física el tema de ondas entran alrededor de 7 preguntas. No, perdón, eso es módulo electivo más módulo común. Y en módulo común solamente van a entrar alrededor de 5 preguntas. Es harto. Aunque la mayor parte de las preguntas son de mecánica, pero el gran porcentaje del tema en el módulo común es de ondas también. Y en menor cantidad energía y macrocosmos y microcosmos. Entonces vamos a... Sí, son las últimas. Este año, igual que el año pasado, se agrega un tipo de pregunta especial que se llaman preguntas del pensamiento científico. Sí. De hecho, son 2 preguntas por eje. De eso, por noveno del año pasado, eran 2 por eje. Pero, bueno, siempre tienen la posibilidad de ir cambiando un poco las reglas del juego estos personajes. Como que hace. Sí. Y ya, ahora sí, entonces vamos a comenzar la primera clase, como te dije, ahora sí oficialmente. Vamos a hablar hoy día sobre el sonido y todas sus características. Entonces,
el sonido es un tipo de onda, obviamente. Y me gustaría que me contaras como qué cosas sabes tú sobre el sonido, de manera general. ¿Ya? ¿Una onda mecánica? Entonces dice que en los sólidos es más rápido la propagación. Perfecto. ¿Qué más? Entonces me dijiste que era una onda mecánica, por lo tanto se mueve en medios materiales, en sólidos, más rápido que en otros medios. Una onda longitudinal, ¿ya? Claro, ¿como cuál es? Es que, sí, ¿como cuál es? Claro, si uno la modelara como una típica onda, las ondas tienen un movimiento en particular, como es una onda el sonido, entonces tiene todas las características de una onda, como tú dijiste, la hereda toda. Y en particular, que es una onda, es algo que tiene un comportamiento eh, repetitivo y acotado. Es decir, es como algo así. Si viéramos algo repetitivo y acotado, eh, por ejemplo, el ir y venir de una ola, o sea, del, de cuánto sube o cuánto baja el mar. ¿Cómo le llaman eso? La marea. Entonces la marea es un movimiento sinusoidal, es un movimiento que va y viene y es acotado, o sea, sube hasta cierto punto igual. Claro, ya esto se le llama en un movimiento ondular. Esta es la cresta y este de acá es el valle, que son los puntos máximos y los puntos mínimos a los que llega una onda, si nosotros la graficamos. Perfecto. Y también existe otra característica que tienen todas las ondas, que es la longitud de onda. ¿Cómo, ¿Dónde uno identifica la longitud de onda en esto? Entre cresta y cresta, claro. O valle y valle. Entonces, por ejemplo, toda esta distancia es una longitud de onda. Perfecto. ¿Y el tiempo que se demora en ir de un valle a otro valle? ¿Cómo se llama eso? O de una cresta a otra cresta. Claro. Entonces, este movimiento, porque esto se está, por ejemplo, desplazando hacia allá, el tiempo que le toma de llegar de ese punto a ese punto se llama periodo. Que, por ejemplo, sería el tiempo que toma de ser mediodía a ser mediodía del otro día. Eso también es un periodo en otro tipo de onda. Ya, perfecto. Entonces, hay algunas características, las que tú me dijiste están espectaculares. O sea, eso es parte del sonido. Eh, Hay algunas características especiales del sonido que son asociadas a este tipo de onda. Es decir, ¿me escuchas? Voy a cambiar, a ver. Dame un momento. A ver, voy a cambiar el tipo de micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Ah, ya, sí se escuchaba, perdón. Ya, ya. Entonces, aparte, hay otras características que son generales de la onda. ¿Cómo se llama esta distancia? Que es como la máxima elongación de la onda. Amplitud. Entonces, esto es de manera general de cualquier onda, pero en particular para el sonido se le considera con ciertos nombres particulares. Entonces, algunas características principales del sonido, por ejemplo, ¿cuáles son? Eh,
La primera, por ejemplo, podría ser la intensidad. ¿A qué se refiere con la intensidad de un sonido? Claro, está bien, sí, hay que hablar desde el sentido común. Está asociado al qué tan fuerte se escucha. Ya, ¿y qué tendrá que ver eso? Ya, por ejemplo, si escucho algo muy fuerte, ¿tiene algún efecto? Claro, exactamente. El qué tan fuerte se escucha tiene que ver con, con cuánta energía tiene, porque imagínate que si tú escuchas música muy fuerte, te daña el oído. Y es porque el sonido, como onda, lo que hace es transportar energía. Ese es el gran, como la gran gracia de todas las ondas, es que transportan energía. Cualquiera sea, eso es lo que hace. Y entonces, en particular en el sonido, la energía que transporta está asociada a la intensidad. O sea, qué tan fuerte suena. Y eso está asociado a la característica que vemos acá que se llama la amplitud. Entonces, para sonidos fuertes, obviamente van a haber amplitudes grandes y para sonidos débiles van a haber amplitudes pequeñas. Entonces, a mayor amplitud, claro, y mayor energía. Claro, y intensidad. Amplitud y hablar de intensidad van a ser sinónimos. Si algo tiene, un sonido tiene alta intensidad es porque tiene una alta amplitud. ¿En qué se mide la intensidad? En particular en el sonido tiene una unidad de medida, que esto se mide ¿en qué? Podría ser como es una altura, pero no, la intensidad se le creó para el sonido una escala particular que se llaman los decibeles. Entonces, cuando hay un lugar en la ciudad que tiene altos decibeles, es porque es un lugar muy ruidoso de la ciudad. ¿Ya? Por ejemplo, si para tener una idea de cuál es la escala, cero es que es silencio absoluto, ideal y no existe, y 140 significa un umbral ya que te duelen los oídos, o sea, el umbral máximo de esta escala, o sea, te empieza a doler. Tenemos la intensidad. ¿Qué otra característica tiene el sonido? Hay algo que se llama tono. Uno habla si el tono tanto, el tono tanto. ¿A qué está asociado el tono? Claro, tiene que ver con... ¿Sí? Tiene que ver con agudos y graves. Está bien. ¿Y eso qué tiene qué es eso? Que algo sea agudo o grave. ¿A qué estará asociado? Un sonido agudo. A la frecuencia, súper bien. Entonces, el tono es la característica del sonido que está asociada a la frecuencia. Todas las ondas eh, tienen asociada una frecuencia. Y en el caso particular del sonido, la frecuencia es como el efecto sensorial de la frecuencia de esta onda, se llama tono. Entonces, está asociado al tono. Y aquí hay algo que a algunas personas les puede, no sé, se pueden confundir. Sonidos agudos, ¿a qué se asocia? ¿A qué tipo de frecuencia? Claro. Sí, pues. Un sonido agudo implica una frecuencia alta. Y un sonido grave, dime.
Ya. Sí, súper bien. Ya. Déjame buscar un ejemplo y un ejemplo visual que tengo por acá. Sí, el sonido agudo implica frecuencia alta y sonidos graves implican frecuencias bajas. Ahora, ¿cómo se ve eso en la realidad? Déjame buscar si tengo unas por acá. Estoy buscándolo. Sé que lo tengo. Mira, hay una página que yo creo que te puede ir ayudando harto para entender ciencias que se llama FET Colorado. Te voy a mandar la página. FET Colorado, con PH. FET Colorado. Y ahí hay hartas simulaciones. Yo estoy buscando la presentación porque yo creo que vale la pena intentar mostrarla. A ver. Clases. Acá. Ya la encontré. Estoy abriendo. Ya. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Alcanzan a ver? Ya. Lo que tenemos ahí es una gotera que está. Una gota que está cayendo en un charco de agua. Y lo que se generan son perturbaciones. Las ondas son perturbaciones del medio que viajan en el tiempo, viajan en el espacio. Y esas perturbaciones lo que traen es información. Por ejemplo, que nosotros tengamos Wi-Fi es un tipo de onda, que es una onda electromagnética de la misma naturaleza que la luz, pero que trae una información diferente. La luz en sí misma es una información. Cuando nosotros vemos con los ojos, lo que estamos recibiendo es una información que traducimos con el cerebro. Y en este caso, la gota, al perturbar el medio, que sería este charco de agua, también está emitiendo una información. Y esa información viaja en la onda. ¿De qué manera? A través de energía. Entonces la energía es transporte de información. En este caso, por ejemplo, si yo aumento la frecuencia, ¿qué es lo que significa? Que caen más gotas por segundo. Por ejemplo, aquí voy a aumentar la frecuencia. Entonces, ¿en qué se ve? ¿Qué diferencia se ve? Que la distancia entre cada cresta es más pequeña. Claro, porque cada olita va más cerca de la otra. Y ahora vamos al caso extremo. Ahí se nota la diferencia de lo que había antes con lo que hay ahora. Entonces, esa es como una diferencia a nivel de frecuencia. En el caso del sonido, ¿cuál será la perturbación? ¿Qué es lo que se perturba cuando nosotros emitimos un sonido? ¿Qué crees tú? Claro, porque mira, la gota genera una onda perturbando la superficie del agua. Cuando nosotros emitimos un sonido, ¿qué es lo que se está modificando y que viaja en el tiempo? ¿El aire? Claro, algo pasa con el aire. Mira, aquí vamos a ver más en detalle. Esta es una onda de sonido. Cuando nosotros hablamos,
lo que estamos haciendo es que las partículas de aire se mueven. Y se mueven hacia adelante y después vuelven hacia atrás. Mira, aquí vamos a ver. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros hablamos y lo que hacemos es mover las partículas. Y las partículas, cuando se mueven hacia adelante, dejan un vacío atrás. Pues imagínate, igual que cuando uno abre una puerta, rápido, se genera un vacío, porque moví las partículas que estaban ahí y se generó ese vacío. Al generarse ese vacío, las otras partículas que estaban más cerca tratan de moverse a donde está ese vacío. Y así, sucesivamente, como esas partículas se movieron hacia donde estaba el vacío, generaron a su vez un vacío atrás de ella. Y eso es lo que se está transmitiendo. Ese vacío, en verdad, no es tan vacío, pero es una diferencia de presión. El sonido es lo que estamos transmitiendo son diferencias de presión en un medio físico. Y eso es lo que está viajando, la diferencia de presión, que llega hasta nuestros tímpanos y también hace que se mueva, igual que cuando abro la puerta y se mueve la cortina, asimismo el sonido llega hasta nuestros oídos y mueve nuestro tímpano. Eso es lo que ocurre. Entonces, fíjate que si aumento la frecuencia, aquí no se nota mucho porque es bien caótico, pero si lo pensamos más en detalle, por ejemplo, las partes negras serían como una presión más alta y las partes blancas una presión más baja. Cuando hay una onda, lo que se mueve, no hay movimiento de partículas, sino que hay movimiento de la perturbación. Fíjate que estas partículas de aire no es que la que estaba acá va viajando para acá en el tiempo. No. Las partículas en el medio no se mueve, no se transporta cuando hay una onda. Lo que la onda transporta no es materia, sino que lo que transporta es energía. Eso es un concepto muy fundamental que hay que tener en cuenta. Que la onda nunca transporta materia, sino que transporta energía. Y la energía es el mensaje que lleva la onda. Y esto en el caso de la luz como algo más difícil de ver. Me faltó ver lo de la amplitud. La amplitud, lo único que va a cambiar, si yo cambio la amplitud no cambia la frecuencia, y lo que cambia es que las diferencias de presión son más acentuadas. En ese caso sería como más volumen. Yo escucho algo más fuerte, la radio más fuerte. Claro, más intenso. De hecho podemos ver un único pulso. Voy a tratar de... Ahora vamos a enviar un único pulso, que es como una perturbación. En el caso de la luz, la frecuencia está asociada al color de la onda, al color del sonido. Colores de una longitud de onda más baja tienen una frecuencia más alta, y una longitud de onda más alta es una frecuencia más baja. Ahí lo vamos a ver más en detalle. Y la amplitud también tiene que ver con la intensidad del sonido que estamos transmitiendo. Eso es lo que uno vería en la pantalla. En la pantalla si uno le pone algo donde rebote la luz. No sé si queda un poco más claro ahí. Ya, perfecto. Vamos a volver a esta simulación en un momento más. Ya. Entonces, estábamos en la onda, ¿cierto? Entonces, lo que estábamos conversando es que la onda es una perturbación que viaja a través de un medio elástico y en algunos casos el vacío. Estamos viendo en particular el sonido, que es una onda que viaja a través de un medio elástico, es decir, que se puede modificar o cambia, claro, igual que un elástico. Pero entonces las partículas que componen ese medio solamente hacen un movimiento oscilatorio, pero no se desplazan con la onda.
Así que las ondas siempre transportan energía sin que exista desplazamiento de materia. Y eso es lo que permite que nos podamos comunicar incluso nosotros ahora, sin que tengamos que movernos uno de la casa del otro, porque lo que se está transmitiendo es la energía lo que está llevando es un mensaje, y sin haber desplazamientos de materia. Aquí nosotros estamos viendo solamente el caso de la onda mecánica, que es, por ejemplo, la del sonido o la del agua. La de la luz la vamos a ver un poquito más allá. Y vamos a el tema del sonido. Perdón. Eso viene un poquito más adelante. Ya. Ahora, ¿qué otra característica tiene el sonido? Tiene intensidad asociada a qué tan fuerte suena. El tono, que son tonos agudos o graves, que están asociados a la frecuencia. Intensidad a la amplitud, el tono o la altura a la frecuencia. Entonces, sonidos más agudos implican frecuencias más altas y sonidos graves implican frecuencias más bajas. Por ejemplo, a ver, un la, una nota la, tiene una frecuencia de 440 Hz. Los Hz son la unidad de medida de la frecuencia. Un Hz significa que cada Hz es el número de oscilaciones por segundo. Es decir, la significa que algo está oscilando 440 veces en un segundo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya. Y otra no, pero da lo mismo si el la lo hago fuerte o lo hago despacio, porque una variación en la altura, perdón, una variación en la intensidad no implica una variación del tono. Ya, ¿qué otra cosa? Dime. No, la amplitud nunca modifica la frecuencia, porque uno puede estar tocando, no sé, por una guitarra suavecita el acorde o tocarlo más fuerte, pero aún así siguen siendo la misma frecuencia. La otra característica que tiene el sonido en particular es el timbre. ¿Conoce el concepto de timbre? Sí, es exactamente eso, está bien. Lo que permite es distinguir, es como la huella digital, porque lo que permite distinguir entre una misma nota, pero tocada por instrumentos diferentes. Que eso es lo que permite distinguir. Entonces son sonidos, por ejemplo, de igual intensidad, igual tono, pero que son emitidos por fuentes distintas. Permite distinguir sonidos de igual frecuencia y altura, pero emitidos por distintas fuentes. Y están así que cada persona tiene un timbre diferente. Y uno incluso puede identificar el patrón de una persona y poder hacer un sistema de detección de un usuario solamente con que el usuario hable. O sea, identifica su timbre y con eso sabe que el usuario está. Ya. ¿Y dónde se ve eso físicamente? O sea, como gráficamente, ¿dónde está? Eso se ve en la forma de la onda. Porque nosotros siempre vemos ondas que son como sinusoidales.
esta típica que sube y baja y es como redondita. Pero ese es un tipo de onda. Existe infinidades de ondas. Porque lo único que uno necesita es que la onda sea periódica. La característica de una onda es que tiene un movimiento periódico, que esté acotado ese movimiento periódico en el tiempo, y por lo tanto la forma que puede tener puede ser como sea. Mira, veamos estos dos casos. En estos dos casos tenemos ondas de distintas formas. Fíjate que una onda es un movimiento que es repetitivo en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el patrón de la primera onda de esta? Claro, por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Todo esto sería como una, una vueltita. Claro. Y ese es el patrón que se repite. Ahora, según ese patrón, nosotros podemos ver cuál es su longitud de onda. Cuánto hay entre un valle y otro valle. O en cuánto se demora en repetir. Ya. Y eso es lo que va a determinar la frecuencia, porque lo que se demora en pasar de un... lo que se demora en repetir el patrón es lo que se llama periodo. Y el periodo es inverso a la frecuencia. Ya. Lo más importante del timbre es que es algo característico del sonido, sobre todo, y que lo que nos permite es diferenciar entre sonidos que tienen la misma frecuencia y amplitud, pero que son emitidos por fuentes diferentes. Ok. Vamos viendo otro tema, que es el de la velocidad de propagación. Ya. ¿Qué podemos decir de la velocidad de propagación de una onda? En particular del sonido. Cuéntame qué sabes tú. ¿Sí? Exacto. La velocidad siempre sigue siendo lo mismo. El tiempo que se demora en hacer algo, ¿cierto? La velocidad de estudio, la velocidad de lectura, la velocidad de propagación, la velocidad de un auto, cualquier cosa tiene que ver con cuánto uno avanza en determinado tiempo, o sea, cuánto uno se demora en hacer cierta tarea. Entonces, en particular, cuando hablamos de propagación, tenemos dos elementos: cuánto avanza y cuánto se demora en avanzar esa cantidad. Esas son las dos cosas que queremos revisar. Y entonces vamos a tener estas dos. ¿De dónde podemos sacar eso? Es exactamente lo que tú me dijiste. Ya sabemos que, por ejemplo, eh, si tenemos una onda, podemos considerar lambda como la distancia que, que hay entre una cresta y otra cresta. Y podemos considerar t como el tiempo o el periodo, el tiempo que se demora en hacer ese movimiento. Por lo tanto, podemos calcular la rapidez de una onda como eso, como la distancia, que es lambda, partido por el tiempo que emplea en hacerlo. Ahora, el periodo también lo podemos entender o tiene su equivalente como 1 partido por la frecuencia, o escrito al revés,
la frecuencia es 1 partido por el periodo. Esto es como a nivel matemático. Pero lo importante es que la velocidad de propagación es cuánto avanza el sonido, qué tan rápido es la onda sonora en distintos medios. Entonces esto de acá también lo podemos escribir como lambda por f. Pero no es lo importante, aunque sí es algo a considerar. Esto es para cualquier onda. Ahora bien, ¿de qué depende la velocidad de propagación? De que la velocidad de propagación ya consideremos que es la velocidad a la que se mueve el sonido. ¿De qué dependerá? Del medio en el que se propaga la onda. ¿Sí? Porque el sonido no es instantáneo, ¿cierto? De hecho, aquí hay un video muy bueno. A ver. Donde uno puede ver una onda en vivo. Mira, fíjate, no sé si lo has visto, fue muy famoso, que hay un volcán que está tirando humo y de repente hace erupción. Mira, hizo erupción y ahí se ve la onda viajando. Mira las nubes como lo va afectando y el sonido no se escucha hasta un momento, como por aquí. Ahí recién viene el golpe que les llega a las personas y ese golpe es una variación de presión muy alta. O sea, un sonido muy grande fue por una variación de presión muy alta, que en verdad fue por esa explosión. Y no fue instantáneo, y uno puede ver ahí cómo es realmente la onda, cómo va viajando. Y de hecho puede saber cuánto tiempo se demoró en llegar. A ver, tratemos de ver cuánto se demoró en llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Se demoró 10 segundos en llegar el sonido. Entonces podemos decir, obviamente que el sonido no es instantáneo. Y con eso ya podríamos saber a qué distancia estaba más o menos el volcán donde ocurrió la erupción. ¿De qué depende que el sonido sea más rápido o más lento, en particular con el sonido? ¿De qué depende? Claro. Claro, pero la velocidad de propagación no depende de la distancia. O sea, como si yo estoy más lejos, el sonido no es que se va a mover más lento. Es lo que tú me decías. En un principio lo dijiste, pero no lo estás asociando ahora. ¿Dónde se mueve más rápido el sonido? Me lo dijiste. En lo sólido. Entonces, ¿y qué tiene que ver y menos rápido? ¿Dónde se va a mover? Por ejemplo, en el aire. Ya, ¿cuál es la diferencia entre un metal, donde tú me dijiste que se movía más rápido el sonido, y por ejemplo el aire? ¿Cómo se encuentran? Exacto. Y lo podemos asociar, por ejemplo, a la densidad. El sonido en el aire es más lento que en el fierro por un tema de densidad. Entonces, si tenemos medios con distinta densidad, va a cambiar la velocidad de propagación. Y otra cosa que hace que cambie la velocidad de propagación es la temperatura. Bueno, está asociada a la densidad. Porque la temperatura hace que cambie la densidad, por aumentar o disminuir el volumen de un... Claro.
Entonces tenemos estas dos características que hacen que la velocidad de propagación cambie. Cuando la velocidad de propagación cambia, decimos que son medios diferentes. Eso es muy importante. Imagínate que hay, no sé, una onda y que va, no sé, a 300 metros por segundo y pasa a otro medio y anda ahora a 400 metros por segundo. Como hay una variación de la velocidad, uno puede considerar que son dos medios. Algo pasó ahí, porque la velocidad de propagación no cambia porque sí. La única manera que cambie es que cambie el medio. O sea, que hay un medio con distinta densidad. Entonces ya tenemos que la velocidad de propagación depende del medio. Es decir, esto de aquí no depende de la onda, sino que depende del medio. Del medio donde se propaga. La frecuencia puede variar, por ejemplo, si estamos emitiendo un La de 440 Hz y pasa de un medio a otro, ¿la frecuencia va a cambiar? De un medio, por ejemplo, del agua al aire. ¿Cambia la frecuencia? Ya. Al parecer sí, como están en esa expresión. Y piensa, lo que se transmite en una onda es energía, es una información. Y la información que se transmite, por ejemplo, cuando tú pones la televisión digital, cada canal tiene una frecuencia, o la radio. No sé, pues a mí me gusta la 97.1. Ya. La 97.1 tiene cierta frecuencia. Pero ¿qué pasa si un día hace más calor que otro? ¿Cambia la frecuencia a la que tengo que sintonizar la radio? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en días calurosos la radio es la 97.1 y cuando es más frío es la 96.1. Ah, ya, ya. Es que lo que estoy tratando de que hagas nexo es con el tema de la frecuencia. Si cambia o no cambia cuando cambiamos de medio. Y te estoy poniendo un ejemplo concreto donde las radios tienen cierta frecuencia a la que yo las sintonizo. Y es fija, independiente de si hay días más calurosos o menos calurosos, que es lo que podría cambiar la densidad del medio o cambiar la velocidad de propagación. La información que trae la onda no es la velocidad a la que va. La información que trae una onda tampoco es la longitud de onda que tiene, sino que la información que trae la onda es la frecuencia. La frecuencia es la información que trae la onda y esta no cambia. O sea, es como tiene una misión de llevar esa información a algún lado y aunque cambie el medio, la frecuencia no cambia. Nunca. Eso hay que tenerlo muy claro porque a veces uno podría decir la velocidad cambió, la longitud de onda cambió, entonces podemos calcular la frecuencia. ¿Por qué? Porque la matemática lo permite, la puedo despejar. Pero esto es física, no es matemática. Y hay ciertas reglas que hay que agregar, que son las reglas de contexto. Por lo tanto, la velocidad puede cambiar, la frecuencia no cambia, por lo tanto, lo que tiene que cambiar es la longitud de onda para que se mantenga esa igualdad, ¿cierto? Entonces, escribamos esta relación de longitud de onda, frecuencia y velocidad de otra manera que sea más entendible. Y va a ser esto. Es mejor escribirla así. La velocidad partido por la longitud de onda es igual a la frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí estoy escribiendo una relación de proporcionalidad directa. Porque es una división que se mantiene constante.
Entonces podemos saber inmediatamente que si la velocidad de propagación aumenta al doble, la longitud de onda, ¿qué tiene que ser? Aumentar al doble también, para que se mantenga esa igualdad. Y si la frecuencia nunca cambia, eso hay que tenerla súper clara. Sí, la frecuencia es lo que vamos a saber que va a mantenerse constante, por ejemplo, si una onda pasa pasa del aire al agua, lo que podemos mantener constante de la ecuación es la frecuencia. La velocidad y la longitud de onda van a cambiar. Claro, entonces si yo emito un la en el aire y tú estás abajo del agua, vas a escuchar un la. Porque viene la onda del aire, va a pasar por el agua, va a llegar a tus oídos y va a seguir siendo de la misma frecuencia, un la. Ya, voy a poner un par de ejercicios. Más de un par de ejercicios de las pruebas de años anteriores. Voy a trabajar con el modelo 2015 y 2016 en estas clases hasta que aparezca el nuevo modelo. Nosotros siempre subimos la resolución de los modelos cuando los liberan, pero todavía no los han liberado. Sí, el año pasado ya lo habían entregado. Se han demorado en muchas cosas este año, pero no hay que desesperarse. Aparte ya te ha ido bien a ti en la prueba veces anteriores. Sí. O sea, yo doy la prueba de gusto y me pongo nervioso. Sí, o sea, la voy a ver por pega, porque tengo que saber cómo está la prueba, si preparé bien a la gente o no. Ir mejorando. Que la voy a observar más que para ir a sacar un puntaje. Sí, no sé nada, pero siempre he tenido ganas de aprender biología. Eh, sí, yo creo que en algún momento me voy a poder estudiar biología para la PSU y algo aprenderé. Más cercano a física. Sí, ahí conozco un poco más, pero en la otra no. Ya, la persistencia de un sonido en un recinto cerrado después de suprimida la fuente sonora se denomina. Esto no lo vimos, pero quiero saber si lo conoces. ¿Reverberación? Sí, esa es la respuesta correcta, reverberación. En la guía, o sea, en el libro que te mandé, en la parte de ondas en general, hay un capítulo que solamente habla de ondas y de los fenómenos ondulatorios, y ahí aparecen los tipos de fenómenos. Las ondas tienen ciertos fenómenos que son propios de ellas. La absorción tiene que ver con una disminución de la amplitud de la onda cuando rebota. Y eso, por ejemplo, es la disminución, por ejemplo, del ruido de la calle a través de poner cortinas pesadas. La cortina pesada absorbe el sonido y hace que disminuya la amplitud. La transmisión tiene que ver con el paso de un medio a otro. La reflexión es con que un sonido viene en una dirección, llega a una superficie y se devuelve por el mismo medio por donde venía. La reverberación es exactamente una reflexión, pero ocurre de manera reiterada. Y de hecho, en la animación aparecía aquí una reverberación, mira. Aquí voy a poner una frecuencia.
teníamos esto de acá. Y creo que cuando yo pausaba esto, no tiene rebote en la orilla. Hay otro que tiene rebote en la orilla. Pero al rebotar en las murallas, sigue la onda rebotando. Ya. Esa es una pregunta que es solamente de ondas, es muy simple. Las preguntas de física, en verdad, son muy, muy fáciles. Otra pregunta asociada a la misma temática, que son como solamente fenómenos ondulatorios, es la siguiente. Son muy fáciles, así que las vamos a ir respondiendo rápido. Dice, las figuras representan objetos y sus respectivas imágenes reflejadas en un espejo plano. ¿Cuál de las figuras muestran correctamente la imagen obtenida por reflexión? Esto no lo hemos visto, pero quiero saber qué manejas de este tema. ¿Claro? Como en qué caso hay una... están bien puestas las reflexiones de cada objeto. Esto también te sirve para matemática, porque matemática en geometría se ve reflexión. La 1 y la 3. ¿Y por qué la 2 no? Claro. Claro, y debería estar así. Ahí sí, una en la otra. Ya, está bien. A ver, vamos con este otro. Tururum. Ya, este respecto al sonido. Cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? No lo hemos visto, quiero saber cómo está en este tema. Ya, la B. Ya. El tono está asociado a la frecuencia. La B. Ya, entonces lo que ocurre es que, bueno, este es un fenómeno muy... Ya, dime. Ya. Vamos a ver. Primero, leamos, a ver. Cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. Entonces me está diciendo que el sonido que emite
que yo escucho de una sirena, de una ambulancia, cuando la ambulancia está en reposo, es diferente a cuando la ambulancia se está moviendo. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? Tú dijiste que era la letra B. Esta, ¿cierto? Ya, hay una variación del tono. Una variación del tono tiene que ver con una variación de la frecuencia. Lo que vimos recién es que la frecuencia no cambia cuando uno cambia de medio. Pero veamos, a ver. La B dice que las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más lentamente. Entonces tú me dices que una variación en la velocidad en la velocidad de propagación va a generar una variación del tono. Ya. Sí. Esta pregunta está asociada a un fenómeno que siempre, pero siempre se pregunta. No hay año que no aparezca, nunca. Y lo vamos a ver ahora. Que es este efecto. Que es el efecto Doppler. El efecto Doppler ocurre cuando hay una variación entre una velocidad relativa entre la fuente emisora de un sonido y la persona que está recibiendo esa onda de sonido. O sea, hay una velocidad relativa. Entre ellos alguien se está moviendo. Cuando hay una variación, una velocidad entre la fuente sonora y la fuente que, o sea, y la persona que está recibiendo la onda, ocurre una variación. Lo vamos a ver en un dibujito para que quede más claro qué es lo que va a ocurrir. Y ahí vamos a volver a la pregunta y voy a decir, ah, claro. Ya, entonces, consideremos lo siguiente. Tenemos una fuente sonora que está emitiendo ondas, ¿cierto? En el aire. Y la distancia entre cada uno de estos es como la cresta, o sea, entre cada punto máximo de la onda. Eso es lo que estoy dibujando, tratando de hacer circuito. Eso, la fuente está fija. Por ejemplo, esta es la ambulancia. Y este soy yo. Entonces, ¿qué es lo que voy a percibir yo? Yo me voy a poner un poco más cerca. Cuando estoy acá, a mí me llega cada uno de esos frentes de onda y me llega cierta frecuencia. Imagínate que me llega, no sé, cada medio segundo me llega una de estas. Me llega esa, después me llegó esta, después me llegó esta, cuando se va moviendo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces cada uno de estos frentes de onda me llega a mí de la misma manera. Yo escucho ahí una frecuencia. Esa frecuencia está dada por el tiempo en que se demora en llegar cada una de estas crestas. ¿Cierto? Por ejemplo, si se demoran 1 partido por 400 segundos, esos son 400 Hz. Ahora, ¿qué pasa si ahora la ambulancia se empieza a mover? Si hacia mí, por ejemplo. Claro, pues ¿por qué? No, va a ser la frecuencia con la que está emitiendo es la misma. Está bien, no cambia. Porque lo único que puede cambiar, lo que podemos cambiar es la velocidad de propagación, por un lado, que decíamos que la velocidad de propagación estaba asociada directamente con el medio.
no con la onda. O sea, para cambiar la velocidad de propagación tengo que cambiar el medio. Y una variación de la velocidad de propagación implica un cambio en la longitud de onda. Eso por un lado. Pero lo que aquí tenemos es que el medio no ha cambiado. O sea, la ambulancia sigue en el mismo medio que yo. Pero lo único que está ocurriendo es que la fuente sonora se está acercando a las ondas que ella misma está generando. Entonces, cuando se está moviendo hacia allá, fíjate que se están acercando está emitiendo una onda y al mismo tiempo se está moviendo para el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a ir, va a quedar algo así, se va a ir acercando a los frentes de onda que está generando. Me equivoco más o menos, pero lo que va a ocurrir es que va a haber un acercamiento entre entre los frentes de onda. ¿Y eso qué significa? Que hay una disminución. ¿De qué cosa? Disculpa. Una disminución de esa distancia, que es la longitud de onda. O sea, va a haber un aumento de la frecuencia, porque me van a llegar más frentes de onda por segundo. Entonces, cuando la fuente se acerca a mí, yo lo que voy a percibir, aquí estoy yo lo que voy a percibir es un aumento de la frecuencia, pero es un aumento aparente. Ese aumento aparente de la frecuencia hace que yo, cuando escucho una ambulancia que se acerca, yo escuche algo como, no sé, ¿sí? Es como que aumenta el tono, aparte que de aumentar la intensidad porque se está acercando a mí, pero hay un aumento aparente del tono cuando se acerca. Y cuando se va el auto, o sea, se va la ambulancia, uno escucha una disminución del tono. Porque si por un lado se están acercando, por el otro lado los frentes de onda se están alejando. Por lo tanto, la persona que está a este otro lado, donde la fuente de onda se está alejando de ella, va a percibir una disminución de la frecuencia, porque le van a llegar menos frentes de onda por segundo. ¿Se entiende? Por un lado, la fuente se acerca hace que los frentes de onda están más cerquita, pero por el otro lado está haciendo que los frentes de onda estén más alejados. Por lo tanto, si la fuente se aleja de mí, hay una disminución aparente de la frecuencia, y si se está acercando a mí, hay un aumento aparente de la frecuencia. Claro, porque el que va dentro de la ambulancia no siente ese cambio. Es aparente porque es una percepción simplemente. Dame un segundo. Ya. Voy a buscar un ejemplo más bonito de esto, y este es el efecto que se llama efecto Doppler. Lo vamos a leer de nuevo. Dice: el efecto Doppler establece que cuando la distancia relativa entre la fuente sonora y el observador varía, la frecuencia del sonido percibida por este cambia, siendo diferente a la del sonido emitida por la fuente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, y ahí aparece Sheldon con un traje que lo que está haciendo es graficar el efecto Doppler. Porque hacia el centro se están acercando los frentes de onda y hacia afuera se están alejando. Entonces eso es su Halloween disfrazado de efecto Doppler. Ya. Entonces la pregunta que aparecía acá, que todos los años aparece una pregunta de efecto Doppler, sí o sí.
Dice que cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. Entonces lo que estamos viendo es una variación de posición hay una velocidad relativa entre la fuente sonora y la persona que está escuchando. Y eso es efecto Doppler. En particular lo que tenemos es que la fuente sonora se está alejando. Cuando se aleja, ¿qué es lo que va a ocurrir con la frecuencia? Disminuye o aumenta. Disminuye. La frecuencia claro, si se aleja, los frentes de onda van a estar más lejos. Eso quiere decir que la frecuencia disminuye porque me llegan menos frentes de onda por segundo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se aleja, va a disminuir la frecuencia. Es una disminución aparente. Entonces la B, dime. Claro, vamos a escuchar lo más grave. Exactamente eso. Y tengo un video preparado para eso. Entonces, veamos la alternativa a alternativa y vamos descartando por qué una es cierta y por qué la otra no. La A dice que la intensidad... ya, y de eso dicen que, perdón, en el problema dicen, el sonido se percibe diferente, pero no dicen cómo. ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar el fenómeno? La A dice que la intensidad, ¿qué es la intensidad? Es como el volumen del sonido emitido por la sirena alejándose disminuye progresivamente. Eso es cierto. Obviamente que mientras más lejos está la ambulancia, más lejos se escucha, o sea, más bajo el sonido. Claro, claro, pero cuando el tono y la intensidad son cosas diferentes. Lo que te están presentando al principio es un fenómeno donde está cambiando el tono. Y la intensidad no tiene nada que ver con el tono. Una tiene que ver con la amplitud y la otra con la frecuencia. Es decir, la variación de la frecuencia no tiene nada que ver con la intensidad. Por eso la A no puede ser. La B, que tú le elegiste, decía, las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más lentamente. Las ondas sonoras emitidas por la sirena no se pueden mover más lentamente. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación depende del medio y es el mismo medio. ¿Sí? Como el mismo medio, no puede haber variación de velocidad. La C. Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más rápidamente. La misma cosa. No puede haber una variación de la velocidad de las ondas porque no hay variación de medio. La D. Los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más juntos. No, los frentes de onda cuando se alejan llegan más separados. Entonces tampoco puede ser. La E sería que dice los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más separados. Y eso está bien porque mientras llegan más separados, la longitud de onda está aumentando, o dicho de otra manera, la frecuencia está aumentando. En verdad eso es lo más importante. Claro. La frecuencia, claro, la longitud de onda tiene que disminuir si la frecuencia es mayor. ¿Por qué? Porque son
hay una relación de proporcionalidad que habíamos visto. Tengo un momento que tengo una gata que le dieron ganas de que le hiciera cariño. Estoy sacándome la de encima. Sí, se pone arriba del teclado, po. Como que no sé, como que hacen protesta. Habíamos dicho que la velocidad partido por la longitud de onda era igual a la frecuencia, es decir, eso es constante. La velocidad de propagación partido por la longitud de onda. Ahora, lo que estamos viendo es que esto no se cumple siempre, en este caso el efecto Doppler, porque es solamente algo aparente. Lo que está ocurriendo es que la velocidad de propagación se mantiene igual, pero la frecuencia la distancia entre cada frente de onda aumenta cuando se aleja la fuente sonora. Pero nosotros lo que percibimos en verdad no es eso. Lo que nosotros percibimos es que cada frente de onda se demora más en llegarme. Por eso decimos que en verdad lo que está aumentando, lo que disminuye es la frecuencia. Disminuye la frecuencia en que me llegan esos frentes de onda. Pero en los casos generales, fuera del efecto Doppler, si nosotros consideramos esta relación como cierta, o sea, que la frecuencia se mantiene constante, claro, si disminuye la longitud de onda, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Perdón, si disminuye la frecuencia, si tengo un tono y después le disminuyo la frecuencia, claro, no cambiamos el medio, pero disminuimos la frecuencia. Entonces, si este disminuye, ¿qué es lo que tiene que ocurrir con la longitud de onda? También tiene que disminuir, perdón, tiene que aumentar. Porque V, este es constante, cambiamos la frecuencia, entonces ahora la longitud de onda tiene que aumentar para que eso se cumpla. Perfecto. De hecho, si lo escribimos como V igual a lambda por F, y ahora lo que estamos diciendo es que el medio se mantiene constante, lo que está ocurriendo es que la velocidad de propagación la velocidad de propagación es la misma. Entonces ahí estaríamos diciendo que V es constante y por lo tanto lambda y F son inversamente proporcionales. Como que depende, está súper bien la observación que hiciste, depende de qué es lo que se mantiene constante y qué es lo que se puede variar en un experimento en particular. En este el medio es el mismo, es agua o lo que sea, aire. Y al cambiar la frecuencia, claro, cambia la longitud de onda de manera inversa. Eso, pues, yo creo que es una buena primera clase para yo también saber en qué posición, o sea, en qué situación estás de cada tema. La próxima clase va a ser más personalizada porque necesitaba ver esto y ahí vamos a ir viendo como, bueno, los temas que quedan, algunas cositas que quedaron pendientes de hoy día, pero ya más personalizada la clase, porque ya sé cómo estás. Sí, yo te mando la cuenta para que puedas hacer los depósitos de las clases de la semana. Sí, mañana nos toca, habría que ver, vamos a seguir un poco con sonido y vamos a seguir con propagación de una onda, que es estudiar más en detalle la relación entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación. Y luego de eso, Dime. Están al final, se supone. Sí, en la última página pueden haber errores, pero ahí está la respuesta. Sí, no, sí está. Al final del libro está las opciones correctas
de cada ensayo para hacer la corrección. Ya pues, que estén muy bien, Antonia. Nos vemos entonces mañana. A las 10:30, sí. Ya. Que esté bien. Chau, chau.